Bueno, yo quiero compartir con ustedes un estudio que hice y que, bueno, va a empezar hoy, pero no sé hasta dónde voy a llegar porque la idea es ir disfrutándolo, disfrutando cada texto que vamos a compartir. Pero tiene mucho, mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando desde que comenzó la reunión, las canciones también. Yo iba escuchando y decía, amén, amén, realmente porque es así. Estuvimos hablando acerca de la iglesia en estos dos últimos mensajes que compartí. Y el amor fraternal, que es el amor que nos tenemos los unos a los otros, ese deseo de estar juntos, es la oportunidad de conocernos. Y de conocernos y de saber qué es lo que están necesitando. O sea, cuáles son esos motivos de oración y aún más allá, en qué nosotros podemos ser de bendición. Voy a leerles unos versículos de 1 Juan 3, 17 y 18 que dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que vuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. En el mensaje que el domingo pasado compartía Alejandro, tenía que ver con negarnos a nosotros mismos y darle ese lugar, o sea, el lugar de nuestra vida al Señor. El egoísmo es como algo que nos hace, nos envuelve, estamos pensando en las cosas que necesitamos, en las cosas que nosotros queremos, y es como que nos hace una caparazón que no vemos las necesidades de otros. Y cuando estaba pensando en esa campera, que si no se lo hubiera dado, hubiera sido un costo, pero más allá es la sensación de la pérdida. Uno quiere algo, a lo mejor uno se la puede volver a comprar, pero ya no va a ser la misma, o hay que ver si se la puede comprar, pero es eso de que tenemos que hacerlo. Bueno, es eso, es justamente eso que es lo que nos damos cuenta, ¿no es cierto? Entonces pensé en que eso nos lleva a una palabrita que es servicio. El servicio, ¿qué es servir? Bueno, tenemos que agradecer a nuestra hermana, vieron cómo cortó el pasto. Lunes y martes estuvo cortando. Y yo digo, ahora, Cristina, el cuerpo estaba cansado cuando terminabas, pero el espíritu, ¿cómo estaba? Bien. Bien, ¿no es cierto? Yo creo que cuando nosotros hacemos algo, no importa si es mucho o es poco, pero qué satisfacción que nos da la buena acción. Por eso yo creo que en el caso de Vicky, para ella pudo ser un momento que sí que no, pero cuando lo hizo es sentirse bien, es sentirse bien. Bueno, eso es justamente de lo que habla el Señor. Fíjense lo que hace la madre de Santiago y Juan. Que eran los hijos de Zebedeo, y se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. Y la mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no sabes lo que piden. No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo.
pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y la verdad fundamental que hoy quiero compartir es que la Iglesia es la extensión de Cristo. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, somos la extensión. O sea, Él vino y Él dejó todo el legado, ¿no es cierto? Y entonces, nosotros vieron que a veces cantamos canciones que dicen, quiero más de ti, quiero ser más, ¿cómo es la canción? Es una cortita, yo quiero más de ti, como que quiero parecerme más, o sea, hemos cantado muchas canciones, bueno, eso es. Ahora, nosotros tenemos la lucha de la carne, ¿no? Lo que nosotros, Andrés lo dijo muy, muy bien, que él sabe cómo es y no le quería tirar, porque supuestamente es como la sensación de te tiro la Biblia por la cabeza, quería que no hablara él, sino que el Señor pudiera dominar a Andrés, al ego de Andrés, para usar las palabras de Cristo, que tienen que ser dichas con amor. Y entonces, si Él, que Él era el Maestro, que Él era el Hijo de Dios, vino como siervo y dio su vida por nosotros, entonces la actitud de Él no fue, vengan a adorarme, sino todo lo contrario, sino que Él vino para servir. Y él habla del contraste, ¿no es cierto?, entre los gobernantes, entre los reyes, entre todas aquellas personas que están en autoridad. Y dice, esta es otra versión, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros debemos encarnar ese mismo espíritu. Cada domingo, cuando alguien se para detrás de este púlpito y predica, yo pienso que el deseo del Señor es que lo que se enseñe, lo que se comparta, haga la obra para la cual fue escrita, porque esto, que es el manual de nuestra vida, tuvo un propósito. Al pueblo hebreo se les decía que tenían que tener por señal, ¿se acuerdan? Ellos hacían los pedacitos, los escribían y se los ponían creo que se lo ponían también en el cuerpo, ¿no? Hacían como especie de tiene un nombre especial. Sí, o sea, que tenía un valor pero no es lo que tiene que estar pegado por afuera, sino que tiene que ser algo que sea transformador. Por eso, si una persona tiene un carácter duro, un carácter ácido, un carácter, tiene que morir eso. Nacimos con eso, sí, pero tiene que ser transformado por el Señor. Y no quiere decir que tienen que dejarse pisotear, que tienen que sentirse completamente una basura o tener una autoestima baja. No, no quiere decir eso, pero quiere decir que nosotros somos los que vamos a ir llevando el mensaje. Entonces nosotros estamos encarnando a Cristo en nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que lo quiere hacer. Y como una de las formas que él hizo fue justamente ser siervo. Entonces, la actitud nuestra, como hijos de Dios, es que nos parezcamos a Él. Entonces, en Filipenses 2, les leo del 5 al 9, dice, la actitud de ustedes, siendo Jesús, ¿no? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Me gustaría que alguien busque en la versión, yo tengo acá Isha. Filipenses 2, 5 al 9.
De 2, 5 al 9. ¿Cuál es? Esta es una traducción viviente. No sé si es esta la que yo, me parece que la que yo leí, porque tengo de 2 versiones. Y yo quería esta, ¿eh? Bueno, lee. Esta también es linda, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de transformarse. En cambio, reconoció sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Él lo llevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Ahí se está el 9. Hasta el 9, perfecto, perfecto. Yo leo, sí, esta versión dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Quiere decir que Él era Dios, pero estaba encarnado en un ser humano, como nació como un bebé. ¿Y qué pasó? De esa manera, Él tenía las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Lo que pasa es que la venció a la tentación, pero Él podría haber tomado actitudes, porque en ese momento Él era Dios, pero también era hombre. Sin embargo, nosotros, por supuesto, no somos Dios, pero el Espíritu Santo de Dios tiene que movernos y nos mueve. La cuestión es si lo hacemos o no lo hacemos. Hay un mover a hacer lo bueno, hay un mover a dar testimonio. Después nos replegamos y es como que nos da vergüenza, pero nosotros, con nuestras actitudes, que es lo que vamos a ver ahora, estamos dando ese testimonio. En Juan 13:15, voy a leer solamente este texto. Les he puesto, Jesús le dice a los discípulos, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y aquí viene la palabra que yo decía, servicio a Dios. Cuando nosotros estamos sirviendo a alguien, estamos sirviendo al Señor. O sea, el hecho de tener una actitud en la profesión que tengamos, no importa si es un carpintero, pero que cuando lo que está haciendo, que si esto lo va a vender a otra persona, que lo esté haciendo bien. El hecho de ser un buen empleado, un buen empresario, un buen jefe o una buena peluquera, no importa qué es lo que nosotros hagamos. El tema es que tengamos la mirada hacia tratar de hacer las cosas de tal manera de honrar a Dios, porque nosotros, siendo buenos en lo que hagamos, estamos honrando a Dios. No sé si me sé explicar. El hecho de estar sirviendo es eso. Y descubrir la vocación es muy importante también. Cuando uno se da cuenta de que no es lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, cuando uno tiene esa sensación de, no para ufanarnos, yo qué bien, que si yo pienso que con mucho amor nuestra hermana Cristina cortó el pasto, pero no para sentirse, bueno, lo hago, pero lo hace con amor, lo hizo con amor para que nosotros, hoy cuando vine y vi, vieron esos pastos que había, acá parece una selva esto. Bueno, entonces yo creo que justamente es eso, por eso todos los ejemplos que tuvimos en esta semana tienen mucho, mucho que ver con eso. Y cuando Andrés quería hablarle a los suegros, era amor eso. Eso es amor, es servir de vínculo entre lo que ellos no saben y lo que él sabe. Es decir, yo te comparto, porque la palabra de Dios dice, no lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice. Hechos 20:35 dice, hay más dicha en dar que en recibir. Qué importante que es eso, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos esa conciencia de que somos siervos, le voy a leer algunas cositas que podrían ser que nos van a ayudar en la vida. Por ejemplo, nos libera de una vida egoísta.
Si nosotros tenemos una actitud de servicio hacia los demás, ya automáticamente no vamos a estar pensando solamente en lo que nosotros queremos, sino vamos a estar pensando en los otros. Nos va a dar motivaciones correctas, porque justamente vamos a estar en ese andar en la vida. Vamos a interceder por los hermanos, vamos a disciplinar también, como hacemos con nuestros hijos, porque justamente cuando los padres a los hijos le dicen, bueno, mira, esto que estás haciendo está mal, y mostrárselo es un acto de amor. Entonces estamos sirviendo de ser buenos padres. Cuando nosotros comunitariamente en nuestro barrio podemos ser de ayuda. Yo tengo una vecina que ahora cuando surgieron todo el tema de esos robos que hubo en mi barrio, se ocupó de hacer un listado con todos los vecinos, de pedir los números y contrataron, después otros vecinos contrataron la alarma barrial y fueron a la municipalidad. Bueno, eso, que en ese caso la beneficiada fui yo, porque yo no participé de eso, pero eso, es en la comunidad en la cual estoy. Y no hace falta, ya le digo, en el caso nuestro, que somos cristianos, no hace falta decirlo, porque la persona, el Señor nos va a dar la oportunidad para después poder llevar la palabra, pero es hacer de nuestra vida una vida útil, una vida que realmente valga la pena ser vivida. A veces tenemos cargas, ¿no es cierto? Tenemos que ayudar a alguien, pero si uno lo ve como servicio, ya no va a ser una carga. Pues, ufa, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que dar, o sea, como que uno lo siente como una carga, pero si uno lo está haciendo como para el Señor, es como que esa carga ya no es tan carga, porque es una carga, pero en realidad la estamos saboreando, decir, bueno, en esto, que esto es lo que tengo que hacer porque el Señor quiere que lo haga, lo voy a hacer bien. El servir con gozo a los demás, dice la vida de Cristo, que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, es muy, muy importante. Esto también me parece muy importante, porque dice que el deseo del esfuerzo de superación personal es capacitarnos más para poder servir mejor. Si uno se capacita, si uno se capacita en lo que sea, pero eso, si nosotros lo estamos pensando desde el punto de vista del servicio, es bueno, yo antes lo hacía, qué sé yo, de tal manera, pero si yo me perfecciono en esto, no importa lo que sea, es como que lo voy a hacer mejor, entonces eso ya tiene un plus. A eso me refiero. No lo hago de cualquier manera, lo hago de la mejor manera. Las Naciones dice que cuando el texto, esperen que me voy a fijar porque el texto lo tengo al final. Y el texto es Mateo 25, del 31 al 46. Es un poquitito largo, pero dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.
Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto, la palabra por eso nos enseña todo, no nos podemos hacer los distraídos. Esto está clarísimo, esto está clarísimo. La vida cristiana, ¿se acuerdan que nos había dicho también Alejandro salir de la zona de confort? Y a mí me quedó eso, el otro día estaba tan cansada, no quería ir a caminar, y dije, tengo que salir de mi zona de confort y voy a ir a caminar, porque realmente me va a hacer bien. Y después cuando uno vuelve de caminar, o ir a hacer gimnasia, entonces uno después vuelve bárbaro, uno va duro y después vuelve bárbaro, pero hay que dar el paso. Bueno, y en este caso, justamente, eso que ellos habían hecho por alguien que ni siquiera sabían que lo habían hecho, había sido para el Señor. ¿Cómo podemos servir? Con nuestras capacidades materiales ya lo sabemos, ¿no? Podemos ayudar monetariamente a las personas, sabemos que podemos, con nuestra casa, practicando la hospitalidad. Yo puedo decir realmente que en mi casa ha vivido tanta gente que algunos tenían la dirección de mi casa. Yo digo, me seguían llegando cartas por un tiempo, es como que es un inquilinato, porque la verdad que parece, y bueno, pero gracias a Dios, mi casa ha sido una casa muy, muy bendecida y justamente hay personas que han vivido años, años, no meses, años. Y de paso, un muchacho que se bautizó en nuestra iglesia, que tenía un problema bastante serio de alcohol, hace unos años, un amigo de Cecilia, bueno, después dejó de venir, estuvo en mi casa bastante tiempo, teníamos vino en casa, ¿no? Entonces él de noches bajaba, tomaba el vino y le ponía agua. Entonces, cuando tomaba el vino, decía, pero este vino no tiene gusto. Claro, tenía color de vino, pero el sabor ya no era el mismo. Bueno, entonces, justamente, ha sido una gran bendición. Primero porque la iglesia empezó en mi casa. Ya cuando la iglesia empezó en mi casa, ya la casa empezó a ser bendecida. Pero después, como tengo arriba las habitaciones, y la iglesia ahora tiene, la sede tiene camas, ¿sabían? No sé si saben, en el piso de arriba. ¿Cuántas camas hay? Hay 3 marineras. Tres habitaciones. 2 habitaciones, y hay una de matrimonio, ¿no? Son todas marineras. De esa manera, por eso se hace de matrimonio o no, porque se saca el matrimonio. Ah, claro, están encastradas. Claro, hay una que queda como marinera o matrimonio, una habitación y la otra tiene 2. 2, ok. Pero antes, Billy Romanelli y la esposa siempre venían a casa, o sea, ya directamente desde hace años, cuando no existían las camas, entonces ellos venían a casa. Y también era una bendición muy, muy grande tener a pastores en nuestra casa. Bueno, acá tenemos ese lugar que juntamos la ropa, hay juguetes que nos trajeron también. Bueno, útiles también para la escuela, nosotros hemos juntado también cuadernos y lápices y todas esas cosas para poder regalar. Visitando a los enfermos, cuando están enfermos, uno puede, claro, en época de pandemia es como que se paró todo, ahora hay que volver a empezar a hacer las cosas que hacíamos antes, visitar las personas. Acá no hay personas que vivan solas, pero hay iglesias en las cuales hay personas mayores que no tienen a nadie. Entonces, esas personas son justamente las que la iglesia puede hacer una visita o llevarlas a pasear a una plaza, que tomen sol. Bueno, ese tipo de cosas podría ser, por ejemplo, ¿no? ¿Quién quiere buscar Tito 2, versículo 7? Y después 3, del 8 al 14. Tito 2, 7, y después 3, del 8 al 14. Y podés buscar vos Hebreos 13, 16.
1:7 Sí. dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos a hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y seriedad de tu enseñanza. Amén. Y el 3, 8 al 14. 8. Dice, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Amén. ¿Y Hebreos 13, 16? Dice, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Amén. Bueno, y las capacidades afectivas también, es, por ejemplo, con la parte material, con regalando ropa, regalando de nuestro tiempo, que es muy, muy importante, ¿no es cierto? Hacer buenas obras. Vamos a leer 1 Pedro 1:22, Paula. Y Romanos, ¿tenés Biblia? Ahí tenés. No. Anabela, Romanos 4. A ver, ya tengo una duda. Ya vamos a empezar a leer. Romanos 4. 12. Romanos 12, no. Me voy a fijar porque no estoy segura de este versículo. Sí. Romanos 12, 9 y 10. Después lee. Romanos 12, 9 y 10. Bueno, el texto que te di, Paula. Primera Pedro 1:22. Primera Pedro, ya te digo, un segundito. Primera Pedro 1:22, sí. Sí, dice, al obedecer la verdad, ustedes quedan limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Hermoso. Y Romanos 12, versículos 9 y 10. No, Sí. no sé si será esto. A ver, el amor debe ser, algo así. Romanos 12. 12 es el capítulo 12. Es el capítulo 12, a lo mejor yo como te dije 4. 4 primero. Claro, Sí, yo estaba en 4. Yo te confundí porque primero te dije eso y después te dije que es Romanos 12. Se lo vamos a encontrar. Romanos 12. Sí. El 9, la grita chiquita. No. ¿Vos qué? Porque te digo que el 9 es el 10. El amor, ahí está. Esto también lo recibí. Sí, nada. Y tengo desapego. A ver, el amor, que empiece. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. El 9. ¿Y el 10? Sí, el 10 también. Ámense los unos a los otros con amor Fraternal. respetándose y ser dirigentes ante el bien. Sirvan al Señor con el fervor que el Espíritu les da. Muy bien. Da el Espíritu, perdón. Perfecto. Fíjense qué importante que es, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, las capacidades espirituales. Se dice, no finjan amar a los demás. Que, Ámenlos de verdad. Tal cual. No finjan. No finjan, seguro, seguro. Miren, yo digo, qué dichosos las personas que no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. Miren lo que se pierden.
miren lo que se pierden de saber, porque esto nos ayuda a vivir, nos ayuda a cómo debemos comportarnos con el otro. Entonces vimos cómo la parte material podemos ayudar, pero acá estamos hablando de cosas que tienen que ver, orar los unos por los otros. Amar, y amar engloba todas esas cosas. Romanos 12:15, lo voy a leer yo porque lo tengo acá, dice así: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Esa empatía, ese estar en todo momento. ¿Cómo está el hijo del amigo tuyo? Bien, está salió creo que al día siguiente, o lunes, martes. Todavía le está esperando la prótesis para que le haga una prótesis. No sé si no llegó, demora con la compra, ahí no tengo muy claro, pero bueno, está bien, pero un movimiento purecito, cosas más, como tiene otra mandíbula. Qué barbaridad. Pero bueno, ahí está. Tiene que ser cuanto antes para que no se están mucho. Sí, pero te como que me va a tardar 2 semanas. Pobrecito. Bueno. Bueno. Cada uno tiene también sus dones espirituales, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante también, que cada uno, de acuerdo al don que ha recibido, pueda dar, ¿no es cierto? ¿Con qué actitud debemos hacerlo? Bueno, no para ser vistos, no, sino motivados por el amor. 1 Corintios 13 dice así, 13:3, 1 Corintios 13:3 dice, el 13. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ya estuvimos hablando de todo lo que tenemos que hacer, pero si todo eso no está realmente motivado por el amor, no tendría ningún sentido. Con alegría, 2 Corintios 9:7, alguien lo busca, y 1 Pedro 4:9. El que lo tiene, lo lee. 2 Corintios 9:7 y 1 Pedro 4:9. Primera Pedro tenés, bueno, léelo, 4:9. Dice, abran las puertas de su hogar con alegría a las necesitadas. Abran las puertas de su hogar y con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Es importante la forma, ¿no? No solamente hacerlo, sino hacerlo con alegría. 2 Corintios 9:7, ¿alguien lo tiene? Sí. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sí, les digo algo. Yo tengo, no sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor sí, Paula e Ivana. Una vez fuimos a la iglesia de Víctor Adorato y había predicado un pastor argentino, pero que vivía en Estados Unidos, que había venido de allá. Entonces, el planteo fue que todo lo que pasara me dieran una ofrenda porque el Señor se la hacía multiplicar. Pero a mí yo me quedé sentada porque no sentí realmente de que yo podía hacer ese trueque. Bueno, yo te doy, pero así vos me das. Porque la consigna era que si vos ibas y si ponías, qué sé yo, una cadenita de plata, una pulserita de oro, que después el Señor te iba a multiplicar eso. Fue así, no sé si hace muchísimos años. ¿Sí? Ah, se usa eso. Bueno, a mí, la verdad te digo, me cayó re mal, y es como que me atornillaron a la silla porque ni loca me paraba. Pero hubo gente que fue, mucha gente fue, pero debe haber juntado un montón de plata. Y por otro lado, el otro día en la reunión de pastores que tuvimos acá en la sede, con los pastores acá de Buenos Aires, Guillermo contó que habían invitado a un pastor de Buenos Aires allá a predicar en Lucas González, y que el predicador dijo que no quería que le den ninguna ofrenda, pero que la ofrenda que se levantara, eso iba a ser la ofrenda para él. Y ellos pensaban, uy, acá no se va a juntar mucha plata. Eran 3 días de campaña. No se imaginan la plata que se juntó.
una cosa rara, no sé, esas cosas así no me terminan de cerrar, pero eso de que yo te voy a dar, Señor, para que vos me des, no, el diezmo hay que darlo porque hay que darlo, después el Señor nos va a bendecir porque está en su palabra, pero no es, por eso acá, esa palabrita que dice, no tenemos que dar, ¿cuál era el texto? Sí, no, el último que yo leí, que no era por conveniencia, segunda Corintios 9:7 era, chicos. No, Romanos, era... Corintios y Romanos. No tengo el 9:7, pero cada uno de cómo puso su corazón. Claro, Ese. Como que Dios ama la hora de... Claro, no, justamente es eso, porque no es por necesidad. Como necesito 100, te voy a dar 10, así como vos me das los 90 que faltan. ¿Y hay pastores que hacen eso? Sí, no, y de hecho, pues, bíblicamente, en realidad, el que siempre propone debería ser el de mayor autoridad, que sería Dios, no nosotros. Por eso es antibíblico. La realidad no es que yo voy y le entrego a Dios 10 para que Dios me multiplique, porque Dios te da el 100 por uno, diciendo Sí. Eso. Pero en realidad no es que yo le doy a Dios lo que yo quiero recibir. Claro, por eso. No propongo yo el trato, sino lo propongo realmente Dios. Exactamente. Y lo da conforme a su voluntad. Buenísimo, entonces, Lucas 6:30, y ahí tengo 3 textos más y ya terminamos. Lucas 6:38. ¿Puedo leer un? Sí, cómo no. El 9 que había leído Paula, Sí. que dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Ah, ahí está también. Sí. Claro. Sí. A mí me ha bendecido tanto cuando he recibido gente en casa, y sí. Y no terminé de contarles, este chico que hacía los asuntos con el vino, no saben qué bien que está. Está trabajando en la municipalidad acá de Vicente López hace más o menos como 3 años, ¿no? 3 o 4 años, pero está estudiando. Terminó el secundario, que no sé si lo había terminado con Ceci, no. Creo que sí, pero ¿cuál es cada materia? Bueno, está estudiando ahora para profesor de historia y profesor de lengua. Profesor, va a ser el profesor de la escuela secundaria. Yo estuve con él en un picnic hace 2 domingos atrás y una felicidad tengo de como yo sé cómo era este chico, y evidentemente no pruebe el alcohol para nada. Una vez... exactamente. Y una vez... Alcohol, tratamiento, sí. Nadie sale de las elecciones sin tratamiento. Exactamente, lo hizo, pero después tuvo hace más o menos 1 año y medio, porque él era empleado de mi vecino, que también trabaja en la municipalidad. Y Pichu tuvo un traspié y no fue a trabajar 3 días porque estaba con ese problema. Pero tenía tan buen testimonio que el jefe lo cubrió. Y bueno, no lo hicieron pasar como que había caído en el alcohol, sino que como que estaba enfermo y nada más. Y bueno, esa vez ya dijo, no, esto nunca más. Pero tan bien, gracias a Dios, no tuve oportunidad de hablar con él demasiado, ¿no? Pero la alegría que me dio ver cómo estaba. Bueno, lo dejamos acá, porque hay unas preguntas, pero no las voy a hacer porque ya tomamos demasiado tiempo. Pero, ¿con qué nos llevamos acá de hoy? Que nosotros cuando estamos sirviendo a cualquiera, estamos sirviendo al Señor, porque Él dice: ¿cuándo me diste de beber? ¿Cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me atendiste? ¿Cuándo me viniste a visitar? ¿Cuándo yo estaba en la cárcel y te moviste por mí? Bueno, lo estamos haciendo por el Señor. Gracias te damos, Señor, porque esta oportunidad hermosa que nos das, Padre, de poder abrir tu palabra, Señor, beber de ella, comer, Señor, de ella, es algo que nuestro corazón te agradece, Padre. Gracias, Señor, porque querés transformarnos, querés que nuestro carácter sea tu carácter. Padre, querés que seamos como Jesús. Padre, sabemos que Él vino a la tierra para ser nuestro ejemplo. Ayúdanos a que nuestro yo sea sepultado cada día. En el nombre de Él, amén y amén. Bueno.